hay mucha conciencia de ser responsables, de hacernos cargo de la mejor versión de servicio en las peores condiciones incluso. Pero que para nosotros es importante en las empresas se habla de las buenas prácticas, ¿no? Bueno, las buenas prácticas en fonoaudiología hoy son necesarias ser replanteadas y esto me permite conectar con un poco lo que está pasando en relación a la pandemia. Somos personas que somos contemporáneas a un cambio que tampoco tenemos claro por cómo va o por cómo va a ir derivando, pero ya se ven algunas acciones que nos van incomodando, ¿sí? Yo digo que es un cambio incómodo, la pandemia nos tiene incómodos a todos, ¿sí? A los profesores, a los alumnos, a los pacientes, a los familiares, a todos nos tiene muy incómodos, porque estamos encerrados y porque no nos gusta estar en casa, porque nos gustaba, pero nos gustaba en la versión cuando yo quería salir, con lo cual la neurosis colectiva de la afuera es bien compleja. Entonces la invitación en este contexto pandémico es, más allá de cursar la materia en un formato no presencial, es mirar todo lo que vamos a ir aprendiendo y ponerlos en tensión, que nos quede incómodo, ¿sí? No darlos como certezas. Durante el cursado convencional de la materia presencial, los alumnos habitualmente estaban incómodos, porque no entendían, porque la clase era larga, porque les gustaba estar más con los ayudantes, porque aprendían cuando iban al hospital. Bueno, todo eso ahora no está. Pero está esto que es una gran oportunidad de aprender en contexto pandémico. Entonces, la idea es expoliar la finalidad de la pandemia, o el final de la pandemia, entendiendo que hay muchas cosas que nos ha enseñado este COVID-19. A mí me tiene como muy sorprendida todo lo que nos ha mostrado, todo lo que ha mostrado socialmente, de lo que somos capaces, de las limitaciones que tenemos. Y es por eso que propongo una tarea que también la vamos a empezar a reflexionar y nos va a acompañar medio en forma colaborativa, yo no sé, en donde trabajemos esta cuestión de qué hacemos con esta audiología atravesada por la teleasistencia o el trabajo remoto. ¿Sí? Ahora vamos a jugar un ratito con eso. ¿Cuál es la clave de las prestaciones que habitualmente vamos a enseñar, que van a ver que son muy, muy pesadas de aprender en algún momento, porque no tienen la fluidez de la fisiología que a veces nos despierta, sino que son así, y son incuestionables? Son más o menos como cuando estudian anatomía, que es eso o es eso, no hay posibilidades de llegar reflexivamente a razonar el procedimiento. Entonces les propongo estos 4 ejes, ¿no? ¿Qué implica la transformación? Miren qué mal está escrito, la diapositiva, la profesora escribe a 4 manos, ya no se lee ni siquiera ella. La transformación de la prestación que tenemos habitualmente en audiología, que la hacemos cuerpo a cuerpo, en una cabina, con material aislante, con un audiómetro, que le ponemos auriculares al paciente y demás, a lo que implicaría una asistencia remota. Por otra parte, empezar a jugar, porque tenemos que ser capaces de crear cuál es el escenario posible, si hay que redefinir roles, recursos en el trabajo remoto, cuáles son las limitaciones y cuando obtenemos un resultado, ¿qué parecería que obtenemos en ese contexto? Entonces, me parece hiper valioso y combinando es empezar a jugar en esta combustión que la pandemia nos interpela. Bueno, ¿qué se puede hacer de esta audiología que vamos a ir aprendiendo? ¿Y qué se puede hacer en trabajo remoto? ¿Quién me dice qué es lo de la edad corregida que yo pregunté? Gracias por abrir videos, les agradezco un montón. ¿Es algo que utiliza para los bebés prematuros? Bien, bien, ahí me gusta. Vamos a construirlo juntos, a ver. Decime, Marina. O sea, la edad corregida sería la edad que tendría si hubiera nacido a término. A ver, es un poquito más complejo que eso, pero pensémoslo, vamos construyéndolo. Yo tengo un bebé que nace a las 36 semanas. ¿Cuánto es una semana cuánto es una gestación
habitual? 40. Muy bien, me encantó. 40, cuarentena, estamos todos en lo mismo, perfecto, bien. O sea que podemos, en una cuarentena de meses, podemos llevar adelante un embarazo, exactamente. 40 semanas es lo habitual. Pero, secreto, secreto, hay bebés que pueden pasar hasta 42 semanas sin correr riesgo su vida dentro de la panza. Tenemos un bebé semana 35 nació. Tenemos al 40, 5 semanas de diferencia. En esa situación, ese bebé es un paciente que hay que ver cuál sería el rango del prematuro. Cuéntenmelo. No es antes de la... Profe, ¿Sí? hola. El prematuro Joana. es hasta las 37 semanas. Antes de las 37 semanas, un bebé como el que yo les estaba poniendo, 35 semanas, es considerado prematuro. Perfecto, estamos de acuerdo. Entonces, este prematuro nació, en el caso del ejemplo que estábamos poniendo, 5 semanas antes, el de 35 semanas. Lo que nosotros tenemos que saber cuando atendemos un niño, especialmente en ese primer año de vida, es cómo se corrige esas 5 semanas, porque son de un hándicap menor, madurativamente menor, por más que yo lo tenga acá recién nacido. Necesito construir en ese contexto de certeza cuando voy a abordar un paciente esa diferencia de edad estimada, edad corregida que puede tener un niño, porque nosotros ingresamos, reitero, con algunas prácticas audiológicas a intervenir en el hueso del perinatalismo de ese niño. Entonces, a veces tenemos niños en incubadora, a veces tenemos niños en situaciones de riesgo muy importante de vida, que tienen que ver con las condiciones con las que finalmente nace. Y en esas condiciones, muchas prácticas perinatológicas pueden ser adversas, por ejemplo, pueden garantizarle la vida, pero no garantizarle la salud auditiva, por ejemplo. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuál es la edad estimada, la edad corregida de ese niño a la hora de preguntar en una anamnesis y a la hora de empezar esta prestación. Porque cuando nosotros empecemos a evaluar a ese niño, por ejemplo, que le voy a hacer un despistaje auditivo en el consultorio, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ese niño no va a representar los meses desde que nació, sino tengo que restar el tiempo que no estuvo en la panza. ¿Se entiende? Eso se llama edad corregida. Entonces, ¿se acuerdan que en la primera o segunda clase yo les mostré la escala de qué espero que haga ante un ruido determinado, por ejemplo, que gire en bloque el cuerpo, que gire la cabeza y demás? Según este parámetro, yo tendría que restar y esperar actividades de una etapa evolutiva anterior a la que estoy teniendo. ¿Se comprende? Les cuento cómo hablo con los papás, o hablaba, pues ya no atiendo, pero cuando yo tenía papás que les tenía que contar qué había hecho yo, la fonoaudióloga que había jugado con el niño un montón de tiempo, yo les decía, el crecimiento es como una gran carrera, y les hago los mismos gestos que le hago al papá, exactamente los mismos. El crecimiento es como una gran carrera de autos, en la cual el auto, por ejemplo, de la motricidad, en este caso, cuando me hacían consulta en el auto del lenguaje, viene un poco más atrasado. La idea es que en la evolución del niño todo vaya junto, pero hay un momento en que hay determinadas habilidades que se logran, que es hacia los 2 años, en la que más o menos se equiparan los mismos hándicaps, los mismos rendimientos, las mismas habilidades. Entonces es en ese momento que decimos, bueno, hasta acá no vamos a corregir, porque ya esperamos que no solamente sus condiciones individuales, sino el encastre con la estimulación del medio, con la interacción, con la sociabilidad, terminen de desarrollar habilidades. Entonces solemos corregir hasta esa fecha, ¿se entiende? Y lo que planteamos es eso, corregir, porque ya esperamos que no solamente sus condiciones individuales, sino el encastre con la estimulación del medio, con la interacción, con la sociabilidad,
terminen de desarrollar habilidades. Entonces solemos regir hasta esa fecha, ¿se entiende? Y lo que planteamos es eso, que hay conductas que a veces las valoramos a los 2, 3 años, y nos perdemos el dato que fue un prematuro, que nació a la semana tanto, que pesó tanto, que pasó tal o cual cosa. Encima las madres nos olvidamos, gente, nos olvidamos de la historia de nuestros niños, salvo las que son puérperas recientes, pero en general nos olvidamos. Entonces en algún punto está bueno, y por eso rescato mucho, el tema de aprender a preguntar. ¿Sí? Hasta los 2 años entonces esperamos que tengamos que corregir la edad. La idea es que posteriormente a eso nosotros empecemos a medir y a poder establecer que a los 2 años ese niño tiene que tener determinadas conductas evolutivas y por tanto las voy a evaluar desde ese lugar. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco podríamos hablar de retraso antes de los 2 años, ¿no? En este concepto así como implícito y medio filosófico que estoy planteando. Es lo que quiero construir. Yo de acá tengo que construir una epicrisis. Esta epicrisis es algo así como paciente de 43 años que se queja de un acúfeno que no refiere dificultades auditivas observables o signos observables de problemas auditivos, pero sí esta cuestión. Esta epicrisis es lo que se anota en una historia clínica. Y respuesta, pregunta y respuesta, ¿sí? Lo que hacemos en una entrevista es mucho más que eso. Construimos un entorno y especialmente en la audiológica, de repregunta y de silencio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vamos a ver... yo puedo preguntarle a un paciente, y vamos a jugar con lo actitudinal, ¿sí? Así que miremos la imagen. ¿Usted cómo siente que escucha los sonidos? ¿Se da cuenta si puede organizar, si el sonido viene de frente, si tiene dificultad, si viene de atrás? Y espero la respuesta, la escucho, puedo repreguntar. La técnica de la entrevista, que se aprende mucho en la parte práctica, requiere una capacidad de uno de bancarse el silencio como un lugar de salida. En audiología, la certeza que tenemos es el silencio, no lo verbal. Por lo tanto, somos tacaños con eso. Y lo vamos acompañando en forma progresiva, lo tiramos en dosis, ¿sí? Yo no doy un antibiótico, todo el frasco del antibiótico, voy dando dosis sostenidas. En la entrevista lo que hago es jugar con esa situación, ya mirando que tenemos protocolos determinados para lo auditivo, tanto para el niño como para el adulto, ¿sí? De preguntas que hacemos y que de alguna manera le permiten al paciente ir contando esa información. Nosotros en audiología necesitamos la pregunta otológica, lo referido a le duele el oído, siente el oído tapado, le ha supurado el oído, el médico le vio el oído, siente que un oído funciona mejor que el otro, tiene ruidos en los oídos y demás. Pero además de hacer esas preguntas, yo tengo que mirar al paciente, mirar lo que me muestra. La simetría facial del paciente es informativa. ¿Por qué? Porque las dos hemicaras se conforman en el espacio intrauterino y de ahí surgen las invaginaciones que van a dar el equilibrio oromaxilofacial en relación a la invaginación propia del desarrollo del oído. Entonces, la forma de la cara, las simetrías, estos que vieron hace mucho tiempo, lo vieron en logopedia y lo vuelven a recuperar en odonto, es sumamente vinculante con lo que el paciente me muestra y no me dice, pero que yo puedo recolectar. Y la deglución es una de las bombas de cambio de presión de oído medio. Por lo tanto, para nosotros ese dato no es un dato no estimable.
¿sí? Entonces empecemos a recuperar qué cosas tendríamos que mirar y a jugar. Yo los invito a que ustedes jueguen entre ustedes con el Meet, a hacer esas entrevistas para ver cómo usan la pregunta y que no sea esto de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No digo que esté mal, digo que hay un espacio de intimidad que uno tiene que crear, incluso en esta situación pandémica, en donde yo a veces miro al paciente y no le pregunto nada y me quedo después de su respuesta mirándolo. Eso, aparte de ser intimidante, también requiere una capacidad de entender que yo estoy viendo, dando lugar a que el otro amplíe la respuesta, que el otro haga una observación, que no me lleve a la repregunta, pero que agregue y contemple la información. La otra cuestión necesaria es, yo tengo que ocultar en algún momento la posibilidad de lectura labial. Y lo mismo, tengo que bajar la voz, porque en algún punto necesito empezar a precisar cómo funciona ese paciente. ¿Queda claro? Necesito variar y ser yo un disparador de respuestas auditivas. Necesito ser absolutamente maleable para que esta situación de encuentro yo me quede con la información que me hace falta del paciente, más que un listado de preguntas contestadas.